Comienza el informativo. Bienvenidos. Tras 6 días de deliberaciones, este martes el jurado de la Corte Federal de Brooklyn declaró culpable a Joaquín El Chapo Guzmán. El líder del cártel de Sinaloa podría ahora enfrentar la cadena perpetua por los 10 cargos relacionados con el narcotráfico. Esta sentencia contra el capo de la droga mexicano se va a conocer el próximo 25 de junio. NTN 24 ha estado y sigue en el lugar de la noticia. En Nueva York el reporte lo tiene Alejandro Rincón. Alejandro, adelante. Hola, buenas noches. El martes 11 de febrero de 2019 se ha inscrito un nuevo capítulo de la historia judicial de los Estados Unidos. 12 jurados a cargo de la causa por narcotráfico en contra del líder del cártel del Sinaloa lo han declarado culpable de todos y cada uno de los cargos que le impuso el gobierno de los Estados Unidos. Con la entrega de este fallo se pone fin a una fase dentro de este extenso proceso que ha tomado por lo menos 3 meses en completarse, desde el momento cuando fue seleccionado el proceso de jurado hasta ahora cuando se entrega esta decisión, este veredicto que ha sido de naturaleza unánime, una decisión que ha sido celebrada por las autoridades de la Unión Americana. Joaquín El Chapo Guzmán salió perdiendo en su desafío al gobierno de los Estados Unidos. Fue declarado culpable, más allá de toda duda razonable, de los 10 delitos imputados en su contra. Por ello, tras conocerse el fallo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, representantes de las autoridades del país celebraron y enviaron este mensaje. Hoy yo les digo que la justicia americana le ha servido una dosis significante a Joaquín El Chapo Guzmán. De esta manera, acabando sus días de traficar drogas, acabando sus días de matar personas y de llevar a cabo actos violentos, todo con el propósito de envenenar nuestras calles con cocaína, con heroína y otro tipo de narcóticos. La defensa del líder del cártel de Sinaloa respondió al gobierno reconociendo que el rival era de peso y reafirmando satisfacción por su desempeño ante la Corte. No estamos de acuerdo con el veredicto, pero como dijo Lickman, luchamos por Joaquín. Él estaba muy consciente de lo que iba a pasar hoy y seguimos adelante. Vamos a seguir con la defensa de él hasta donde podemos. Por su parte, el líder del cártel de Sinaloa regresó a su reclusión tras conocer el fallo del juicio, aunque antes de salir de la sala del juez Brian Cogan hizo una breve seña con la mano, despidiéndose de su esposa Emma Coronel. La mujer de 29 años fue la única que no entregó declaraciones ante las cámaras una vez salió del tribunal, mirando al suelo, acongojada por el resultado del juicio. Tras la entrega del veredicto, la próxima fecha clave por tener en cuenta dentro de este proceso es el 25 de junio, día elegido por el juez Brian Cogan para emitir la sentencia en contra del líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, de antemano se conoce que los 10 cargos por los cuales fue declarado culpable el Chapo Guzmán representan automáticamente la cadena perpetua. Sin embargo, todavía deben cumplirse los procedimientos y reglas establecidas por la justicia de la Unión Americana, de forma tal que hasta el próximo mes de junio conoceremos finalmente si es esta o no la decisión que toma el juez Brian Cogan. Desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Gracias, Alejandro. Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, es el fundador del cártel de Sinaloa. Él nació el 4 de abril de 1957 en Culiacán y su rápido ascenso en el mundo de las drogas lo llevó a convertirse en el narcotraficante más buscado en todo el mundo. Las autoridades señalan que era responsable de distribuir narcóticos en más de 54 países, pero además también se ganó el reconocimiento mundial por burlar en 2 ocasiones la seguridad en cárceles del país. Una parte de la historia de México, el hombre más poderoso y buscado del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, un hombre de amores y odios. Sus comienzos en el mundo del narcotráfico se remontan a la década de los 80, cuando era lugarteniente del cártel de Guadalajara y pionero en el transporte de cocaína y marihuana en aviones Boeing desde Colombia hacia Estados Unidos. Su identidad era desconocida pese a que ya había infiltrado varias instituciones del Estado y logrado escapar de una captura por tráfico de estupefacientes y homicidio. Sin embargo, el 9 de junio de 1993 fue capturado y recluido en el penal Almoyola de Juárez. Tras 2 años de reclusión y un intento de fuga, fue trasladado a la cárcel de Puente Grande en Jalisco.
Su sentencia, 20 años y 9 meses de prisión, pero su habilidad y la de su gente lo llevó a concretar su primera fuga. En un carrito de lavandería, el Chapo escapó de Almoyola de Juárez el 19 de enero de 2001. Por 13 años permaneció a la fuga. Su poder incrementó de manera proporcional. El cártel de Sinaloa, que lideraba, extendió sus operaciones en los 5 continentes. La droga que traficaba llegó a 54 países y logró controlar el 35% de las ventas de marihuana y cocaína en todo el mundo. Con ganancias de $3.000 millones anuales, se convirtió en el narcotraficante más poderoso de México y el hombre más buscado del mundo tras la muerte de Osama Bin Laden. El 22 de febrero de 2014, la Marina Armada de México lo sorprendió en un apartamento de Mazatlán, Sinaloa, y fue recapturado. Su proceso de extradición a Estados Unidos se puso en marcha, donde cortes de California, Nuevo México, Illinois y Nueva York lo requerían por delitos de narcotráfico. Fue enviado de nuevo a la cárcel de máxima seguridad de Almoyola de Juárez, conocida ahora como el Altiplano. Con visitas restringidas, el líder del cártel de Sinaloa buscó otras maneras de burlar la seguridad dentro de la cárcel. Fomentó una huelga de hambre y junto a otros capos firmó un manuscrito donde denunciaba malos tratos, insalubridad en las celdas e incomunicación. 1 año, 4 meses y 19 días después, el capo asestó otro golpe a las autoridades. A las 9 de la noche del 11 de julio de 2015, el Chapo escapó por segunda vez de la cárcel de máxima seguridad. Un operativo de película fue montado para que el líder del cártel de Sinaloa pudiera seguir delinquiendo. Un túnel de 1,5 kilómetros fue construido desde una casa cercana al centro de reclusión. Por segunda vez, Guzmán Loera burlaba el sistema de seguridad del Estado. Un operativo de búsqueda fue organizado por los municipios y estados cercanos. En octubre de 2015, las Fuerzas Armadas se enfrentaron a colaboradores del Chapo, pero este logró escabullirse. Finalmente, uno de los logros más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto se concretó. Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Por tercera vez, el 8 de enero de 2016, el líder del cártel de Sinaloa fue capturado. Un operativo conjunto permitió la detención en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 5 de sus hombres fueron dados de baja y otros 6 resultaron heridos. El destino del capo volvía a ser la cárcel del Altiplano, pero esta vez su proceso de extradición a la Unión Americana se inició casi de manera inmediata. En Texas, California, Arizona, Illinois y Florida lo reclamaban para que respondiera por delitos de tráfico de drogas. Tras 1 año en medio de una batalla legal, el Chapo fue extraditado a Nueva York. El 20 de enero de 2017 llegó a la Unión Americana, donde permanece bajo aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una cárcel federal en el distrito de Manhattan. En México, quien fuera el secretario de Gobernación de la administración de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, ha saludado esta decisión de la Corte Federal de Brooklyn de declarar culpable al Chapo Guzmán. El ahora senador ha pedido reconocer el papel que jugó el gobierno en la captura del capo de la droga. Carlos del Valle, en Ciudad de México, tiene la información. Hola, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues ha concluido ya lo que se ha llamado el juicio del siglo. El Chapo Guzmán finalmente pasará el resto de sus días en una cárcel pues que no será mexicana y juzgado también por un tribunal que no fue mexicano. También hay que decirlo, ciertamente fue México el que lo apresó y fue México el que lo extraditó, pero justamente son estas circunstancias las que han generado una gran serie de controversias con respecto a este llamado juicio del siglo, porque hay que recordar que el Chapo Guzmán 2 veces se fugó de las autoridades mexicanas y siempre ha quedado en el sabor de los mexicanos la incapacidad de haberlo juzgado en territorio mexicano, al grado de que después de que se diera a conocer el veredicto en Nueva York de cadena perpetua para el Chapo Guzmán, pocas o casi nulas han sido las reacciones del gobierno mexicano al respecto de este importante juicio. Sin embargo, sí hay quienes hablan de que falta un ingrediente en la justicia de los Estados Unidos, y esto es justamente el reconocer que fue México quien lo apresó y quien lo entregó a la justicia de los Estados Unidos. Habla el hoy senador Osorio Chong, pero que en su momento fue el ministro del Interior, el encargado de perseguirlo y de volverlo a capturar. Creo que faltó el factor más importante, que es el reconocimiento al gobierno de México, al que, por lo menos en lo que corresponde a su servidor, lo detuvimos en 2 ocasiones.
Lo detuvimos en el 2014, lo detuvimos en el 2016. A lo largo de este juicio también, por supuesto, ha salido una cantidad de escándalos con respecto a la posible corrupción de muy altas autoridades en nuestro país. En el juicio del Chapo Guzmán incluso se habló de que había habido sobornos a presidentes en funciones como el propio Peña Nieto. Como les digo, nada de esto ha motivado siquiera una declaración de las autoridades mexicanas. Lo cierto es que sí, quienes han estado cerca de este caso, quienes incluso en su momento lo acusaron al Chapo Guzmán, hoy están de verdad de plácemes porque se haga justicia y un hombre como este sea retirado de las calles de México. Cuando salió del penal de Puente Grande, cuando estuvo en el penal de Puente Grande, como tenía compradas prácticamente a todas las autoridades, y los años que estuvo en libertad y cuando pudo formar la federación traficando, se apoderó de Juárez y ahí desató una guerra monstruosa que llevó a Juárez a ser la ciudad más peligrosa del mundo, se apoderó de Tijuana, llevó también la violencia a Tijuana. El Chapo es un hombre malvado, es un hombre que merece eso y 100 veces más. Y evidentemente que le faltarían vidas para poder pagar todo el daño y todo el mal que hizo a México, a Estados Unidos y a otras ciudades y países de este mundo. Mientras tanto, también hay que decirlo, el tema de la violencia en México sigue creciendo. Ciertamente, el que un capo como el Chapo Guzmán esté hoy tras las rejas, poco ha tenido que ver con la baja de la violencia en México. Por el contrario, hoy se habla de muchos más cárteles que operan en nuestro país y ante esto también las autoridades federales han dicho que se acabó ya la persecución a los grandes capos del crimen mexicano, que eso ya no será una prioridad del gobierno federal en el actual sexenio. Esta es la información que tenemos desde la Ciudad de México. Regresamos al estudio. Juan Guaidó sigue desafiando al régimen venezolano. Pese al bloqueo ordenado por Nicolás Maduro, el presidente interino ha puesto una fecha límite para que ingrese la ayuda humanitaria. Guaidó anunció que será el 23 de febrero, ese día en el que el cargamento que está apostado del lado colombiano de la frontera llegue a territorio venezolano. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores, transportistas, enfermeras, médicos, a organizarnos. En un claro desafío al régimen de Nicolás Maduro, Juan Guaidó se atrevió a ponerle fecha al ingreso de ayuda humanitaria. Porque la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela. Porque el usurpador va a tener que irse sí o sí de Venezuela. Frente a miles de manifestantes envió ya no un mensaje, sino una orden a la Fuerza Armada. Generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos, contraalmirantes, vicealmirantes, capitanes de navío, capitanes de fragata, tenientes de corbeta, alférez de navío, sargentos, policías navales, tropa. Esta orden es para ustedes. Permitan que ingrese la ayuda humanitaria. De una vez y por todas, que cese la represión. Tras recordar que son más de 300.000 las vidas en riesgo, el recién proclamado presidente encargado de Venezuela cuestionó que para el régimen madurista haya recursos para armamento y no para medicinas. Y vaya qué contrariedad, cuando dicen que no pueden comprar medicina y comida por sanciones a torturadores, pero sí pueden comprar misiles. Aún así, descartó la posibilidad de una guerra civil. Mientras ustedes están hablando de una supuesta guerra que no va a existir, porque yo les pregunto algo, ¿quién se va a inmolar por Maduro? Nadie. Anunció además que Roraima, zona fronteriza con Brasil, será el segundo gran centro de acopio de alimentos e insumos médicos. Roraima, en Brasil, se inscribe
como punto de acopio formalmente, porque mientras creían que era un solo punto, al que no le gusta la sopa le damos 2 platos. Consciente de que protagoniza un momento histórico, el joven político también se tomó un minuto para inmortalizar el instante. Y perdón por la digresión del protocolo, no acostumbro a hacerlo y ustedes lo saben. Pero es que quiero que vean este rostro de esperanza y alegría que tiene Venezuela. Así, una selfie frente a la multitud. Juan Guaidó hizo un llamado a los ciudadanos a inscribirse en la página web como voluntarios. Hasta el momento asegura hay 250.000 personas inscritas para ayudar a distribuir la ayuda humanitaria. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, NTN 24. Y en la ciudad de Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, cientos de venezolanos también salieron a las calles para exigir la entrada de la asistencia internacional. Los manifestantes han pedido a la Fuerza Armada que respalde al pueblo para lograr una transición democrática en el país. NTN 24 en el lugar de la noticia, con nuestro enviado especial a la frontera, Carlos Arturo Albino. Carlos, buenas noches, adelante. Hola Carlos Alberto, buenas noches. 27 grados centígrados a esta hora. Miren, fue un día bastante movido acá en la ciudad de Cúcuta. Varios sectores de la sociedad civil venezolanos que viven acá en la zona fronteriza protestaron ante varios lugares, fueron a las plazas, también estuvieron frente al puente Tienditas, ahora conocido como Puente de la Unidad, para exigir que pase la ayuda humanitaria. En medio de estas manifestaciones conocimos a una mujer, una teniente de la Guardia Bolivariana. Ella pidió a sus pares que no reconozcan más a Maduro y que reconozcan al presidente interino Juan Guaidó. Una vez más, venezolanos en Cúcuta levantaron su voz, esta vez desde el puente Tienditas, para pedirle a Maduro que deje pasar la ayuda humanitaria. Pero en la protesta encontramos una voz particular. Soy teniente de la República Bolivariana de Venezuela. Le hago un llamado a mis compañeros que por favor se unan, que voten, no apoyen a Maduro, por favor, se los pido. Ella es Irali, es militar y tuvo que escapar de Venezuela. Dice que se convirtió en código rojo cuando manifestó su descontento con Maduro. Le hago un llamado a la fuerza militar que por favor se unan a nosotros, que luchan por Venezuela, como yo estoy luchando aquí por ellos. Para la teniente Colina, son muchos los militares que han desertado y se están organizando. A mis compañeros, porque estamos aquí muchos compañeros militares, estamos haciendo un gran grupo, que se entere Maduro que nosotros los militares estamos haciendo un gran grupo. Los militares que están en Ecuador, en España, en Perú, se van a venir para Cúcuta y vamos a luchar por Venezuela, porque ellos también nos están apoyando. En el Parque Santander, más venezolanos hicieron un plantón, pidiendo a la comunidad que no los dejen solos. Seguimos en este cubrimiento especial NTN 24 en la zona de frontera. Justamente a mi espalda Venezuela, estamos en territorio colombiano, zona fronteriza donde se han desarrollado noticias en los últimos días. Hay expectativa ahora por la fecha del 23 de febrero, día que dijo el presidente interino Juan Guaidó que pasaría la ayuda humanitaria a territorio venezolano. En la información desde el norte de Santander, Carlos Arturo Albino, NTN 24. Gracias, Carlos. Y el régimen de Nicolás Maduro ha adelantado ejercicios militares sobre el puente de Tienditas, en el paso fronterizo con Colombia. El lugar pertenece bloqueado con contenedores para impedir la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela. Mientras miles de venezolanos se manifestaban contra Maduro, en el cruce limítrofe, a escasos metros de la línea, se reunían efectivos de la Fuerza Armada, de las llamadas milicias bolivarianas y también integrantes del partido oficialista para estos ejercicios. Aquí no va a pasar por este puente nadie, ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque sencillamente esto es un puente que no se ha abierto para el tránsito automotor, ni para el tránsito de mercancía. Por lo tanto, es ilegal cualquier abordaje por este puente. Y entre tanto, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, ha asegurado que la ayuda alimentaria que Estados Unidos destinó para paliar la crisis en el país es cancerígena. Sin ofrecer ningún tipo de prueba, Rodríguez también dijo que esos recursos son armas biológicas enviadas por la Unión Americana. Que esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas.
Venezuela cumple hoy 5 años sin la señal del canal internacional de noticias NTN 24, que fue retirada de las parrillas de programación de las cable operadoras en Venezuela cuando informaba sobre las manifestaciones del 12 de febrero en el año 2014. Este hecho fue calificado por organizaciones defensoras de derechos humanos como censura y además abierta violación a la libertad de expresión. Así se tejió la censura contra NTN 24 ese 12 de febrero en medio de las masivas manifestaciones pacíficas contra el régimen chavista. Nicolás Maduro lanzaba advertencias desde temprano a los medios de comunicación. ¡Cuidado! Se prestan para volver a llevar a nuestro país a una confrontación. Y efectivamente, en horas de la tarde, la directora de contenidos de NTN 24, Idania Chirinos, dio a conocer el grave atentado contra la libertad de expresión. Nos están informando que ya habríamos sido sacados de la pantalla de DirecTV, canal o cablera que nos transmite en Venezuela. Nuestros televidentes enviaban imágenes para denunciar que NTN 24, el medio internacional que los venezolanos sintonizaban para conocer la información que no recibían desde su propio país, estaba siendo bloqueado en los cableoperadores que transmitían nuestra señal. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones había emitido una resolución ordenando a los operadores DirecTV y Movistar TV eliminar de sus parrillas a NTN 24. Un par de horas antes, el director de Conatel publicaba un tuit en el que acusaba a medios internacionales de estar supuestamente desinformando y promoviendo la violencia. NTN 24 realizó, sin embargo, un cubrimiento total de la jornada de manifestaciones en Venezuela y en todo momento dimos un tratamiento equilibrado a las marchas de ambos sectores. NTN 24 sigue la situación de Venezuela desde todos los ángulos de la noticia. También el oficialismo está en las calles para respaldar el legado de Hugo Chávez. Horas después, Nicolás Maduro calificaría el apagón contra NTN 24 como una decisión de Estado. Fuera del aire. NTN 24. Claudia Burizati, directora de NTN 24, no dudó en calificar por su parte este ataque como un acto de censura. A Nicolás Maduro ya no le conviene que haya una pequeña ventana, ya las grandes las cerraron, pero que quede una pequeña ventana para que los mismos venezolanos conozcan sobre su propia realidad, no le conviene. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión repudiaron el cierre de NTN 24 en Venezuela. Preocupadísimos, ¿no? Alarmados por esta decisión absolutamente unilateral del organismo regulador. Legisladores de Estados Unidos y de la Unión Europea también rechazaron este atentado contra la libertad de prensa. Hoy en NTN 24 horas, el canal colombiano, que han tenido también que cerrar. El propio Departamento de Estado exigió a Nicolás Maduro restaurar la señal de NTN 24 en Venezuela. Pedimos al gobierno de Venezuela cesar con la represión de NTN 24 y proteger y respetar la libertad de expresión y otros derechos humanos universales. NTN 24 no ha hecho otra cosa que informar. Y 5 años después, el compromiso de NTN 24 sigue intacto, es mostrar a los venezolanos la realidad en las calles, muchas veces censurada dentro del propio país, y también llevar a través de esta ventana la realidad de Venezuela al mundo. A pesar de esa censura, recuerde que usted puede consultar todas las noticias y ver nuestra señal en vivo a través del portal www.ntn24.com, también en distintas plataformas, en YouTube, en Twitter, en Facebook, @NTN24 para el Twitter y ntn24.com en la web. Hoy se conmemora el Día contra el Reclutamiento de Menores de Edad en el mundo. La ONG Save the Children ha revelado un preocupante panorama sobre los menores reclutados en Colombia. Entre 1985 y enero de 2019, 7.398 niños y adolescentes han sido víctimas de ese reclutamiento. Entre los grupos armados responsables de cometer el delito aparecen el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de la ya desmovilizada guerrilla de las FARC. Tuve mis hijos allá y allá los perdí. ¿Por qué? Por la guerra. La guerra se quedó con mis hijos. Es la historia de Alicia Edith Aguillón, el drama de muchas madres de zonas apartadas del país que perdieron a sus hijos. Fueron reclutados a la fuerza, algunos murieron y otros tratan de borrar las marcas del conflicto. Es el caso de su hijo mayor, que rescató de las entrañas de un campamento de las FARC en la Julia Meta. Una persona que tiene esquirlas de bala en una columna, en las piernas, una persona que
que lo único que tiene son marcas de la guerra. Un dolor que no olvida tras la muerte del menor de sus hijos, luego una toma guerrillera y de una de sus hijas que se negó a estar reclutada. Y a las 11 de la noche llegaron a matarla, porque su mejor amiga fue y le contó a la guerrilla que ella se iba. Dolorosa experiencia que no ha nublado su esperanza de luchar por la vida y el rechazo a la violencia que apagó los sueños de 3 de sus hijos. Donald Trump dice no estar contento con el preacuerdo bipartidista que se logró en el Congreso para evitar un nuevo cierre de la administración federal. El mandatario aún no ha tomado una decisión sobre si acepta o no ese pacto preliminar que hasta el momento incluye $1.375 millones, una cifra lejana a los 5.700 millones que exige el republicano para la construcción del muro en la frontera con México. Carolina Valladares, en la capital de los Estados Unidos, tiene la información. Carolina. ¿Qué tal? Buenas noches desde el Congreso de los Estados Unidos. Tras varias semanas debatiendo, finalmente los representantes tanto demócratas como republicanos en este Capitolio llegaron a un acuerdo para evitar ese segundo cierre consecutivo de la Administración Federal de los Estados Unidos. Eso sí, falta por saber si ese acuerdo tendrá o no la firma del presidente de este país, de Donald Trump, porque sin esa firma sería papel mojado. De hecho, en las últimas horas el presidente dijo que no le gusta el acuerdo, pero que está convencido de que no va a haber otro cierre de la administración federal. No puedo decir que estoy feliz, no puedo decir tampoco que estoy a gusto, pero el muro se está construyendo a pesar de esto. Bueno, no importa porque hay otras cosas que estamos haciendo y vamos a tener un encuentro, vamos a ver qué sucede con todo esto, pero creo que es una obstrucción por parte de los demócratas que quieren permitir que cualquier persona entre a nuestro país. Se trata de un buen acuerdo para el Partido Republicano y más en concreto para esa agenda política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo cierto es que en el acuerdo se incluye dinero para ese muro, pero no tanto como quisiera el presidente de los Estados Unidos. En lugar de sus 5.700 millones, va a conseguir desancionar esa ley solamente 1.400. También el tramo de frontera de muro que se va a erigir es menor. En lugar de 322 kilómetros serían solamente 88. Por lo tanto, la pregunta es saber si las cifras aparentemente no son favorables para el presidente de los Estados Unidos, saber si esas cifras también son favorables o no para los demócratas. En una negociación, alguien nunca está completamente contento. Si uno está más contento que el otro, pues algo pasó mal. Ninguno de los dos estamos contentos, ¿no? Pero aceptamos para adelantar el interés de la nación. Obviamente es una cifra más alta de lo que yo quisiera ver para la seguridad fronteriza, porque creo que se puede hacer mucho más con menos. A la misma vez, para los republicanos, ellos querían haber mucho más dinero de lo que se está acordando, así que los dos partes han negociado y han dado, ¿no? Así que el presidente tiene que entender que el Congreso hoy en día ya no es el Congreso completamente controlado por republicanos que él disfrutó de los primeros 2 años de su presidencia. Tiene que aceptar que una negociación quiere decir que tiene que ceder también. El cronómetro está en marcha, quedan poco más de 72 horas para que se alcance un acuerdo. Donald Trump ha dicho que no le gusta, pero tendremos que esperar si finalmente sanciona o no esa ley. De no hacerlo, cerca de 800.000 empleados federales estarían trabajando y sin cobrar, y otros sin trabajar y también sin cobrar. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de un impresionante caso de esclavitud en Canadá. La policía ha liberado a 43 ciudadanos mexicanos que eran obligados a realizar labores de limpieza en centros vacacionales en Ontario. Las autoridades recibieron varias denuncias sobre una red de traficantes que mantenía en condiciones de esclavitud moderna a estas personas y adelantaron un cateo en una residencia de la ciudad. Mediante un comunicado, la policía informó que las víctimas inicialmente pagaron a los traficantes grandes sumas de dinero para dejar su país de origen y ser transportados a territorio canadiense. Una vez llegaron allí, fueron obligados a vivir en condiciones miserables. La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado el asesinato del periodista Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, uno de los comunicadores más reconocidos en México. La CIP ha solicitado al gobierno de Enrique Peña Nieto, o mejor dicho, Andrés Manuel López Obrador, garantizar su promesa de fortalecer las medidas de protección y seguridad para periodistas. El locutor fue atacado en un restaurante mientras desayunaba en el estado de Tabasco. Es el segundo reportero asesinado en México en este año.
El próximo 26 de febrero, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se sentará por primera vez ante un tribunal federal. Ese día comenzará el juicio oral en una de las 4 causas por corrupción que ya fueron elevadas a juicio. La exmandataria deberá responder si es cierto que durante su gobierno se benefició con contratos millonarios de obra pública al empresario Lázaro Báez, un ex cajero de banco que rápidamente se convirtió en millonario gracias a su amistad con el fallecido presidente Néstor Kirchner. Las audiencias durarán al menos un año. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó en las últimas horas la unidad de cuidados semi-intensivos y fue trasladado a una habitación del hospital en Sao Paulo, donde se encontraba recluido. Bolsonaro fue sometido el 28 de enero a una reconstrucción del tránsito intestinal para retirarle la bolsa de colostomía que cargaba después de la puñalada que recibió en el abdomen en septiembre pasado durante la campaña presidencial. El mandatario debía permanecer hospitalizado por 10 días, pero presentó un cuadro de fiebre y además neumonía que exigió antibióticos y la extensión de su hospitalización. Sigue el alerta en Chile y en Perú por las torrenciales lluvias que dejan al menos 19 muertos en ambos países. La creciente de ríos ha forzado a los habitantes de las zonas afectadas a evacuar. La destrucción de algunas vías ha dificultado la entrega de ayudas. Viviendas, escuelas y centros médicos también han sido destruidos. De nuevo a la pausa comercial y al regreso en España ha iniciado el juicio contra líderes del fallido intento de secesión en Cataluña en el año 2017. Hoy se dio inicio al juicio del grupo de dirigentes separatistas involucrados en el intento fallido de secesión de Cataluña en el 2017. La defensa de los acusados ha argumentado que no existen garantías de imparcialidad en el proceso por parte de la justicia española. El alto tribunal decide si la conducta de los líderes independentistas encaja en los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Los acusados enfrentan hasta 25 años de cárcel en caso de ser condenados. El gran ausente en este proceso es Carles Puigdemont, quien se encuentra refugiado en Bélgica. Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha asegurado que el juicio es un ataque a la democracia y a los derechos humanos. Hoy asistí al primer día de un juicio que nunca debería tener lugar en un país que espera ser considerado democrático. Presenciar a nuestros ministros, al presidente del Parlamento y a los líderes socialistas sentados ante un tribunal penal es en sí un mismo ataque a la democracia y a los derechos humanos y un hecho vergonzoso para la Europa del siglo XXI. Nos enfrentamos a un acto de venganza contra la gente que tomó una decisión. Un nuevo acuerdo del Brexit es posible, así lo ha asegurado la primera ministra británica Theresa May, pese a que Bruselas se ha negado a renegociar el pacto firmado en noviembre pasado. El Parlamento británico, que en enero rechazó lo firmado, tiene previsto celebrar un debate sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 14 de febrero. A May se le agota el tiempo, ya que el 29 de marzo Londres debería abandonar definitivamente el bloque continental según los plazos establecidos.